Este es el tercer y último video que voy a hacer asociado a la ayudantía 6, que se trata de análisis AC y análisis DC. Este video va a ser el más corto de los tres, ya que simplemente quiero transmitirles los criterios que hay que tener para poder modificar los circuitos dependiendo del análisis que se está haciendo. ¿Ya? Ok. Vamos a partir con este circuito de transistor polarizado por voltaje. No nos vamos a enfocar en la polarización, eso ya está suficientemente abordado en los otros dos videos. Eh, Así que vamos allá. Primero, para el análisis de C, lo primero que vamos a hacer va a ser apagar las fuentes de señal y dejar solamente las fuentes de DC. ¿Ya? DC nos va a quedar nuestro capacitor. La fuente de I va a estar apagada. Esto va a estar a un divisor resistivo. Vamos a VDD. R. Bien. Esto es por superposición, ¿ya? En DC solamente vamos a dejar prendidas las fuentes DC y vamos a apagar las fuentes de señal. Esto es suficiente para hacer la polarización de este sistema, ¿ya? Pero algo que lo va a facilitar aún más es si podemos o no eliminar este capacitor de acá, ¿ya? Porque si no eliminamos el capacitor, va a haber un transiente que va a ser, no sé, los primeros 2 milisegundos del circuito. Este capacitor se va a cargar y va a estar demandando corriente. Pero en régimen permanente este capacitor va a estar cargado, ¿ya? Entonces, como nosotros queremos ver el análisis DC en régimen permanente, nosotros podemos eliminar este capacitor. ¿Por qué? Porque va a estar cargado con uy, más menos VDD R2 sobre R1 más R2. Como se va a cargar, no va a haber corriente por él y no va a afectar la polarización del transistor. Entonces, en régimen permanente, nosotros tenemos este circuito de acá. Y la polarización de este circuito ya lo vimos en los dos videos anteriores, está la polarización de este circuito. Por lo tanto, el análisis de C ya estaría hecho. Para el análisis AC, insisto, superposición, vamos a apagar las fuentes de C. Y nos va a quedar el siguiente circuito. Nos va a quedar nuestra fuente de señal con el capacitor. Vamos a tener la resistencia a tierra porque estamos apagando las fuentes de C. Si alguien me pregunta por qué podemos apagar la fuente, por qué podemos hacer análisis AC y DC apagando la fuente de señal y dejando solamente las fuentes de C o viceversa, es en análisis de C suele considerarse siempre que BI va a ser una pequeña señal. Por lo tanto, no va a ser lo suficientemente fuerte como para afectar la polarización del transistor. ¿Ya? Ese es como el criterio de por qué podemos hacer superposición en este circuito, siendo un circuito no lineal, porque un transistor es un circuito no lineal. Entonces, ¿qué vamos a decir? Vamos a decir que BI no es lo suficientemente grande como para afectar la polarización del transistor y estaríamos en un sistema lineal que podemos
en el que podemos hacer superposición. ¿Ya? Bueno, en análisis AC apagamos las fuentes y tenemos esto. Pero este circuito puede simplificarse mucho si, al igual que en DC, podemos quitarnos de encima este capacitor de acá. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cuál es el criterio? ¿Ya? Si reordenamos un poco este circuito, vamos a ver lo siguiente. Vamos a tener una fuente, ¿veis? Vamos a tener el capacitor. Vamos a tener R1 paralelo R2 conectado al gate del transistor. Esto a tierra. Y este también a tierra. ¿Eh? ¿Cuándo podemos eliminar este capacitor de ahí? Cuando 1 sobre SC sea mucho menor que R1 paralelo en R2. ¿Por qué? Porque esto de acá, ya que no hay corriente en el gate, es un divisor resistivo. Este circuito que está en el gate del transistor es un divisor resistivo. Pero si la impedancia de las resistencias es mucho mayor que la impedancia del capacitor, la atenuación de la señal va a ser muy poca. Y si es así, nosotros podemos reordenar este circuito y decir que este circuito es equivalente a esto. ¿Ya? Ya, pero aquí yo hice trampa para no meterme en el lío tan pronto. Cuando nosotros hacemos un análisis AC, el transistor lo tenemos que llevar a su modelo de pequeña señal, que es un modelo lineal, que es precisamente lo que nos permite hacer superposición, que sea un sistema lineal. Entonces, en análisis AC, nuestro transistor va a pasar a ser ni más ni menos que su modelo en pequeña señal, que este va a ser el gate, y vamos a tener una fuente de corriente, GMVGS, y un RO. ¿eh? RO. Source. Entonces lo que tenemos que hacer para el análisis de pequeña señal es este circuito simplificado que obtuvimos al hacer superposición y asumir que la impedancia del capacitor era muy pequeña, eh, tenemos que reemplazarlo por ese bloque de ahí. Entonces, tenemos que hacer lo siguiente. Tenemos que decir BI acá. Vamos a tener R1 paralelo en R2. Esto conectado al gate. El source está con una resistencia a tierra. Aquí nosotros vamos a tener nuestra fuente de corriente. Y la resistencia del transistor. Vemos aquí que el drain está conectado a una resistencia a tierra. ¿eh? Tenemos resistencia a tierra. Ya, ¿qué tenemos acá? Acá lo que tenemos es un voltaje de gate que es igual a VI, ¿ya? Y un voltaje de source que va variando, ¿ya? Y un voltaje de drain que también va variando. ¿Este circuito cómo se resuelve? Con mallas. Con mallas, no hay de otra.
Este circuito debe simplificarse de la siguiente forma. Tenemos GM, BGS, tenemos RO, pero BGS, ¿quién va a ser? Va a ser BI menos BS. Esto conectado con una resistencia. Esto conectado con una resistencia. A tierra. ¿Eh? Entonces tenemos I2 en esta dirección. Y tenemos I1. Para resolver este circuito en pequeña señal, tendríamos que I2 es igual a GM por BI menos BS. Tenemos que BS es igual a R por I1. Tenemos que R por I1 más R por I1 más RO por I1 menos I2 es igual a 0. ¿Ya? Entonces tenemos una incógnita, dos incógnitas y tres incógnitas y tres ecuaciones. Tres incógnitas, tres ecuaciones. Podemos resolver nuestro circuito en pequeña señal. ¿Ya? Bien. Entonces, recapitulando. Para análisis DC tenemos que capacitores son circuito abierto por régimen permanente. Señales se van a tierra porque no afectan la polarización. Y bueno, tenemos nuestras ecuaciones que para amplificadores es igual a medios de cuadrado. El análisis de C elementalmente es eso, ¿ya? Para el análisis AC tenemos que las fuentes DC se van a tierra. Esto es por superposición. Superposición. Los capacitores se van a cortocircuito siempre y cuando se digan que son muy grandes, cuando C tiende a infinito. Y el transistor se tiene que reemplazar por su modelo de pequeña señal. Y eso sería. Lo único que puede variar en un análisis AC, dependiendo del circuito, es este paso de acá. Porque si los capacitores no son infinitos o como vimos antes, su impedancia mucho menor que la resistencia de bueno, aquí lo perdí, pero R1 paralelo en R2.
no podemos eliminarlos del circuito. ¿Ya? Eso. Eh, Bien. Veamos con fuentes de corriente, o fuentes de voltaje y corriente. Eh, ya. Vamos a tomar el siguiente circuito. Vamos a... Uy, me quedé sin batería. Ya. Entonces, vamos a tomar el siguiente circuito. Vamos a tomar VDD, una resistencia hacia nuestro transistor. Nuestro transistor va a tener una fuente de corriente con su resistencia. Y acá, en el gate, vamos a tener algo parecido a lo que teníamos antes. Vamos a tener eh, un divisor resistivo y un acoplamiento AC para poder separar la polarización de la señal. Ya. Entonces, para la polarización dijimos, los capacitores son circuito abierto, eh, la señal se va a cero. ¿Y qué más? Ahí las corrientes de, o sea, las ecuaciones del transistor. Pero en DC, este circuito se ve así. Este circuito, para su polarización, se resuelve suponiendo activa, plantean las ecuaciones de voltaje, reemplazan, obtienen las corrientes, prueban cuál de las dos corrientes de la solución les sirve, y eso es. Ya, perfecto. Para el análisis AC, vamos a decir que, C tiende a infinito, que te lo tienen que decir por enunciado, no vale solamente suponerlo. Que las fuentes de voltaje se van a tierra, y las fuentes de corriente son circuitos abiertos. ¿Ya? Entonces, el circuito nos quedaría de la siguiente forma. Nos quedaría que tenemos nuestra señal eh, con el capacitor que dijimos que va a ser un cortocircuito, con dos resistencias a tierra. ¿Por qué? Porque una de las resistencias se iba a la fuente de arriba, y otra de las resistencias se iba directo a tierra. Y como la fuente de arriba se fue a tierra, las dos quedaron en paralelo. Reemplazamos nuestro circuito por el modelo de pequeña señal. El drain queda con una resistencia a tierra, como podemos ver ahí. Y el source queda con
Lo que estaba a la fuente de corriente queda en circuito abierto, pero la fuente de corriente tenía en paralelo una resistencia. ¿Ya? Y ese sería el circuito en pequeña señal. Que si se dan cuenta es lo mismo, lo mismo que teníamos en el primero. ¿Bien? La fuente de corriente, RO, R y R. Como la fuente de corriente que estaba polarizando acá abajo es un cortocircuito, no afectó la topología del circuito completo. Ahora, ¿qué pasa con este? Vamos a tomar el mismo circuito que antes, pero lo vamos a modificar. Vamos a decir, esta resistencia, en vez de ser una resistencia, vamos a decir que es un capacitor. Este va a ser C2 y este va a ser C1. C1, R1, R2. ¿Ya? Entonces, para el análisis DC, mismo procedimiento. Las señales se van a tierra, los capacitores son circuitos abiertos. Tierra, circuito abierto, R1, R2, VDD, R, el transistor, nuestra fuente de corriente y un circuito abierto. ¿Ya? Okay. ¿Ya? Análisis DC, este es. ¿Ya? Ocupamos la ecuación de activa, ya bien sabemos cómo se hace. Ahora, el análisis AC es bien interesante. Supongamos que C1 es, no sé, un microfarad, ¿ya? Y nuestra frecuencia de BI va a ser 1 MHz. Y nuestra resistencia R1 van a ser 10 ohm. Y nuestra resistencia R2 van a ser 5 ohm. ¿Ya? Y por último, nuestro capacitor 2 van a ser, no sé, 1000 microfarad. ¿Ya? Okay. ¿Qué nos dice esto? 1 sobre SC ahora va a ser igual a 1 dividido 2 pi 10 elevado a 6 por 10 elevado a menos 6 j, lo que es igual a 1 sobre 2pi menos 1 sobre 2pi j, ¿ya? Que esto es aproximadamente menos un sexto de j. ¿Ya? Menos un sexto, ¿cuánto es menos un sexto? Es considerable, casi 2. Es casi 2. A ver, veamos. Un sexto es menos 0,16 periódico J. ¿Ya? Esa es la impedancia del capacitor de acoplamiento AC. ¿Ya? Pero la resistencia R1 paralelo en R2 no es tanto. Esto es 5 por 10 sobre 15. Que esto es igual a 3,3 ohm.
Entonces, la resistencia del capacitor es casi un 10% de la resistencia de... O sea, la impedancia del capacitor es casi un 10% de la impedancia de las resistencias. Ya no podemos decir que ese capacitor es un cortocircuito. Sin embargo, el capacitor 2 es 1000 veces mayor que el capacitor 1. Entonces el capacitor 2 sí se puede considerar un cortocircuito. Con eso en mente, nuestro circuito en pequeña señal quedaría de la siguiente forma. BI C1 R1 paralelo en R2, modelo de pequeña señal, la fuente de corriente, circuito abierto, ¿verdad? Pero lo que ya no es un circuito abierto, ni una resistencia, ni nada, es el capacitor, que ahora es un cortocircuito, porque la impedancia de ese capacitor va a ser mucho menor que la relativa de las resistencias de este circuito, ¿ya? Y el drain también lo teníamos conectado con una resistencia a tierra. ¿Y cuál es la malla de este circuito? Bueno, esto es, esto es lo mismo que decir BI por menos 0,16J sobre menos 0,16J más 3,3. ¿Ya? Esa va a ser la fuente equivalente. Conectado al gate. ¿Ya? A tierra, al gate. Nuestro source va a estar a tierra. GM BGS. Nuestra fuente de corriente. Vamos a tener nuestro RO. Pero ahora la resistencia R3 va a estar conectada, o sea, la resistencia R que habíamos visto antes va a estar conectada directamente a tierra porque el capacitor que estaba en paralelo a la fuente de corriente ahora es un cortocircuito. Si vemos, el source queda cortocircuitado a tierra al igual que la resistencia acá al lado. Y esto es un divisor resistivo, ¿ya? Y si a mí me pidiesen este voltaje VO va a ser igual a RO paralelo en R por menos, esta corriente iba en esa dirección, por menos GM VGS. ¿Y VGS quién es? Es VI por menos 0,16J sobre 3,3 menos 0,16J. ¿Ya? Entonces, vimos un circuito en el que ya no podíamos decir que este capacitor era un cortocircuito en pequeña señal. Sin embargo, el capacitor que estábamos colocando en paralelo a la fuente de corriente que se abrió, sí se transforma en un cortocircuito. ¿Ya? Si esta fuente de corriente hubiese sido una fuente de voltaje, ya no era necesario colocar el capacitor del costado para que se fuese a tierra. ¿Ya? Se habría ido directamente a tierra y habría quedado este modelo más simple. Me estoy refiriendo a haber hecho algo así, más o menos V. Esto es R, VDD. ¿Ya? Con un circuito así, en pequeña señal, estos terminales se habrían cortocircuitado
Y automáticamente esto habría pasado a ser en pequeña señal lo mismo de antes, la corriente, RO y R. ¿Ya? Este es drain, este es tierra. Ok. Y creo que eso sería.